Hola muchachos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a continuar con el curso en este video estudiando el tema de lugares geométricos en el plano complejo. Nuestra clase se va a restringir a dos lugares geométricos que ya estudiaron en su curso de Geometría Analítica 1, que son la recta y la circunferencia. Estos dos lugares geométricos los vamos a estar utilizando de forma constante en los temas que se vienen del curso. Y en ese sentido es importante hacer su formulación utilizando números complejos. Entonces, nuestro objetivo en esta clase será dar la formulación de la ecuación de la recta y de la circunferencia en términos de números complejos. Antes de comenzar con eso, voy a dar a través de un pequeño ejemplo a qué nos referimos por un lugar geométrico. Entonces recuerden que en los cursos de Geometría Analítica 1 y 2 nos referíamos a un lugar geométrico como un conjunto de puntos que satisfacían una condición. En general, esa condición estaba dada por una ecuación. Por ejemplo, si nosotros nos restringimos a R2, recuerden que el lugar geométrico de los puntos X, Y en R2, tales que AX más BY más C es igual a 0, pues eso representa una recta, ¿verdad? Entonces, a través de un pequeño ejemplo vamos a ver cómo sería la descripción de un lugar geométrico en el plano complejo. Entonces, a ver, vamos a tomar un ejemplo. Entonces vamos a describir el lugar geométrico. Describir el lugar geométrico. Geométrico A, subconjunto del plano complejo, definido de la siguiente forma. A es igual al conjunto de puntos Z en los números complejos, tales que el valor absoluto de la parte imaginaria de Z conjugado menos 3 veces I es igual a 4. Entonces, este va a ser el lugar geométrico que queremos describir. Observen que, en efecto, la condición que está definiendo a este lugar geométrico es que el valor absoluto de la parte imaginaria de Z conjugado menos 3i es igual a 4. Entonces, para hacer su descripción, pues vamos a tomar un punto cualquiera en el conjunto A. Entonces vamos a tomar sea Z, y como lo vamos a utilizar para hacer la descripción, de una vez vamos a tomar su descripción cartesiana. Entonces sea Z igual a X más I veces Y en el conjunto A. Y hagamos la siguiente observación. ¿Quién sería Z conjugado menos 3i? Entonces la observación sería la siguiente. Entonces, observación. Entonces, observen que si nosotros queremos calcular Z conjugado menos 3 veces I, pues esto no sería otra cosa más que X menos I veces Y. Aquí sería Z conjugado. Y le estaríamos restando menos 3 veces I. Esto no sería otra cosa más que X menos Y más 3. Permítanme escribir bien Y. Entonces sería X menos Y más 3 multiplicado por I. Esto sería entonces Z conjugado menos 3i. ¿De dónde?
el valor absoluto de la parte imaginaria de z conjugado menos 3 veces i sería igual a menos y más 3. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, el valor absoluto de la parte imaginaria, el valor absoluto de la parte imaginaria de z conjugado menos 3i, pues no es otra cosa más que este, pero con valor absoluto, es cierto, gracias. Este, pero con valor absoluto, y por lo tanto, como podemos quitar el signo menos del valor absoluto, es decir, este signo menos que aparece aquí, lo podemos quitar del valor absoluto. Entonces esto sería igual a el valor absoluto de y más 3. Así, ¿verdad? Ahora sí. Claro, ya lo estaba pasando por alto eso. Entonces, por lo tanto, el valor absoluto de la parte imaginaria de z conjugado menos 3i es igual a 4, si y solo si, pues el valor absoluto de y más 3 es igual a 4, ¿verdad? Lo cual ocurre si y solo si, entonces esto ocurre si y solo si, y más 3 es igual a 4, o en este caso sería menos y menos 3, es decir, el negativo es igual a 4, ¿verdad? O este es igual a 4 o su negativo es igual a 4, lo cual ocurre si y solo si, y es igual a 1, o en este caso tendríamos que y es igual a, si despejamos de aquí sería que y es igual a menos 7, ¿verdad? Entonces y es igual a menos 7. Y entonces observen que ya llegamos a la condición. Entonces, en resumen, los números complejos que satisfacen esta condición se pueden escribir de la siguiente forma. Al hacer el desarrollo encontramos que la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces la parte imaginaria satisface lo siguiente. Entonces si y solo si la parte imaginaria de z es igual a 1 o la parte imaginaria de z es igual a menos 7. Por lo tanto, este conjunto de aquí en realidad se puede describir de la siguiente forma. Este conjunto se puede describir como el conjunto de todos los números z en C, tales que su parte imaginaria es igual a 1 o su parte imaginaria es igual a menos 7. Y en ese sentido, entonces el dibujo que representa este lugar geométrico, es decir, la interpretación geométrica, la descripción geométrica de este lugar geométrico es la siguiente. Si nosotros tenemos aquí vamos a ponerlo así, aquí tenemos nuestro plano complejo y aquí tenemos el eje real y nuestro eje imaginario. Supongan que aquí está el 1 y aquí abajo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Imagínense que por acá está el menos 7, ¿verdad? Entonces ese lugar geométrico que acabamos de escribir, pues los que tienen parte imaginaria 1, pues son todos los que están en esta recta de aquí, son todos estos números complejos. Cualquier número complejo en esta recta satisface que su parte imaginaria vale 1, y los que tienen parte imaginaria menos 7 son los que están en esta recta de aquí abajo. De tal forma que el conjunto A se ve como la unión de estas dos rectas. Y esa es la descripción de este lugar geométrico en C.
Entonces este fue un pequeño ejemplo muy sencillo, pero más o menos de esta forma se analizaría la descripción geométrica de un lugar geométrico en C. Es decir, a veces de forma casi inevitable tendríamos que pasar a la parte cartesiana, o cuando la descripción de del lugar geométrico tenga que ver, por ejemplo, con el argumento, pues es útil llevar el número complejo a su forma polar. Entonces, esta es la forma en la que se analiza un lugar geométrico en C. Fue un ejemplo muy sencillo, pero desde luego es la forma en la que podemos hacer muchos ejemplos. Pero como les comentaba al principio del video, lo que nos interesa en esta clase es hacer la descripción de la recta y de la circunferencia en términos de números complejos. Entonces, para eso primero vamos a recordar que la ecuación de segundo grado que se estudia en geometría analítica, es decir, si nosotros tomamos a, c, d, e y f números reales, la ecuación de segundo grado ax cuadrada más cy cuadrada más dx más ey más f igual a 0 nos va a determinar ciertos lugares geométricos, ¿verdad? Dependiendo de los valores de los coeficientes a, c, d y e. A, c, d, e y f, perdón. Desde luego nosotros sabemos que esta ecuación, como es una ecuación de segundo grado en dos variables, entonces nos va a dar como lugar geométrico las posibles cónicas. Y como no tiene términos cruzados, pues en realidad nos las va a dar en posición canónica, posiblemente trasladadas, ¿verdad? Dependiendo de los coeficientes de y e. Entonces, lo importante de esto es que a partir de ellas podemos hacer, a partir de esta ecuación podemos hacer el análisis para ver qué tipo de cónica tenemos. Por ejemplo, si nosotros queremos una recta, pues en esta ecuación los términos cuadráticos tienen que desaparecer, es decir, a debe ser igual a 0 y c debe ser igual a 0, lo cual nos dejaría con la parte lineal de x más y más f igual a 0. Entonces, a partir de ella podemos hacer el análisis para pasarla a la forma, a su descripción en términos de números complejos. Pues esa va a ser la primera parte de lo que vamos a hacer en esta clase. Entonces, a ver, entonces vamos a tomar ese primer caso. Entonces, caso 1. Entonces vamos a tomar 1, que a sea igual a c igual a 0. ¿Verdad? Entonces, en esta primera situación, entonces la ecuación 1, entonces 1 tiene la siguiente forma. La siguiente forma. Tiene la forma de x más y más f igual a 0, ¿verdad? Esta es la ecuación, desde luego, de una recta en R2. Entonces, esta de aquí es una recta en R2. Esta de aquí es una recta en R2. Ahora, para hacer su descripción en términos de números complejos, vamos a observar lo siguiente. Bueno, vamos a recordar, ¿no? Entonces, recordatorio. ¿Ok? Entonces, para cada número complejo z, de la forma x más y veces y. Entonces recuerden que la parte real, es decir, x, la podemos calcular de la siguiente forma. Es z más z conjugado entre 2 y la parte imaginaria, es decir, y, la podemos calcular como z menos z conjugado
Bueno, en realidad la podemos ver de la siguiente forma. La podemos ver como menos i multiplicado por z menos z conjugado entre 2, ¿verdad? Y esto no es otra cosa más que, bueno, vamos a dejarlo así por el momento. Entonces, a ver ahorita a ver a qué llegamos. Entonces, entonces vamos a llamarles a estas, vamos a llamarle a esta ecuación 3 y a este vamos a llamarle nuestra ecuación 2, ¿ok? Entonces fíjense que si sustituimos 3 en 2, entonces si sustituimos 3 en 2, se obtiene lo siguiente. Se obtiene lo siguiente. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a tener que d multiplicado por z más z conjugado dividido entre 2 más e multiplicado por, va a estar multiplicado por menos i por z menos z conjugado dividido entre 2 más f va a ser igual a 0, ¿verdad? Es decir, a ver, vamos a multiplicar por 2 y entonces, ¿qué nos quedaría? A ver, nos quedaría de la siguiente forma, nos quedaría d multiplicado por z más z conjugado menos i veces e multiplicado por z menos z conjugado más 2 veces f sería igual a 0. Y ahora si desarrollamos en términos de z y factorizamos, ¿qué nos queda? Fíjense que nos va a quedar que nos queda lo siguiente. Observa, nos queda d va a estar multiplicado por z, pero ¿quién más va a estar multiplicado por z? Pues va a estar multiplicado menos i veces e multiplicado por z más d, y aquí va a ser menos por menos, me va a dar más, entonces va a ser más i veces e multiplicado por z conjugado, ¿verdad? Multiplicado por z conjugado más 2 veces f igual a 0. Y entonces observen que esto de aquí lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo puedo escribir como d. A ver, lo voy a poner un poco más abajo. Lo puedo escribir como d más i veces e por z, pero desde luego aquí tengo que hacer la conjugación de este número complejo. Entonces, conjugado más d más i veces e por z conjugado más 2f igual a 0. Y ya llegamos, ¿verdad? Entonces fíjense que con esta última expresión podemos hacer la determinación de la forma de la recta en términos de números complejos. Entonces si hacemos a igual a d más i veces e y hacemos b igual a 2f, entonces la última igualdad tiene la siguiente forma. Entonces la última igualdad
tiene la siguiente forma. Sería A conjugado multiplicado por Z más A multiplicado por Z conjugado más B igual a 0. Y esta va a ser la forma general de la ecuación de la recta. ¿Okay? Entonces esta de aquí es a la que le vamos a llamar la forma general de la recta en C. Entonces esta es la ecuación general de la recta en C. Ecuación general de la recta en C. Muy bien, entonces esa va a ser nuestra primera, digamos, traducción de la descripción geométrica de la recta, ¿verdad? De la descripción algebraica de la recta en R2, es decir, partir de esta ecuación, de una ecuación de grado 1 en dos variables, a una ecuación de este estilo, nos va a describir una recta en el plano complejo. Entonces, a manera de resumen, aquí lo tengo escrito. Si tomamos A un número complejo y B un número real, entonces el conjunto L, formado por todos los números complejos Z, tales que A conjugado por Z más A por Z conjugado más B es igual a 0, representa una recta en el plano complejo. Y la ecuación A conjugado Z más A por Z conjugado más B igual a 0 se llama ecuación general de la recta L. Muy bien, pues esa fue nuestra primera descripción de la recta en el plano complejo. Desde luego, esta no es la única forma en la que estudiamos la recta en geometría analítica, ¿verdad? Nos dan otra posible descripción, por ejemplo nos dicen, de hecho, la forma, el enfoque que se le da en nuestro curso de geometría analítica es la forma paramétrica, es decir, de la siguiente forma, permítanme recordarles. Entonces, a ver, un recordatorio. Un recordatorio, ¿verdad? Es la forma paramétrica de la recta en R2. Entonces, forma paramétrica de la recta en R2, ¿verdad? La forma en la que describimos la recta en su forma paramétrica en R2 es la siguiente. Nos dicen, ¿verdad?, que tomemos un vector director, es decir, un vector distinto del 0. Entonces nosotros tomamos un vector de dirección, vamos a llamarle U. Tomamos un vector U distinto del 0 y entonces la recta que pasa por un punto distintivo, vamos a llamarle, no sé, vamos a llamarle P. Bueno, no, vamos a llamarle X0, si quieren. Bueno, sí, vamos a llamarle P. Ah, bueno, ya sé, perdón. Sí, mejor vamos a llamarle así. A este vamos a llamarle B. Y a este vamos a llamarle U. ¿No? Entonces recuerden que estos son vectores. Entonces la recta que pasa por el punto U en la dirección de B, pues es un dibujo de este estilo, ¿no? Digamos algo así. Debería ser más o menos por aquí. A ver.
1, 2, 3, 4. Por aquí arribita. Ok, ahí está. Entonces ahora sí ya. Bueno, más o menos, ahí se ve más o menos paralelo, ¿no? Entonces esta es la recta que pasa por el punto U en la dirección de B. Es decir, si nosotros tomamos, sean U, B, en R2, ¿verdad? Pero con B distinto de 0 para que en efecto haya una dirección con B distinto de 0. Entonces L, que es la recta que estamos describiendo, se ve como el conjunto de puntos de la forma U más T veces B, más T veces B, ¿no? Tal que T está en R. Pues esta es de aquí, es la forma paramétrica de la recta, ¿no? Es la forma paramétrica de la recta en R2. En R2. Pero fíjense que esa forma es bastante, ¿cómo se llama? Es bastante fácil de traducir en los números complejos porque lo único que necesitamos, ¿verdad? A ver aquí, así. Porque lo único que necesitamos es lo siguiente. Es que creo que no se ve, bueno, no me debería estar enfocando en esto, pero para que no digan que no es paralela. A ver, vamos a tomar la paralela a esto. Entonces sería, a ver, 1, 2, 3, 4, más o menos por aquí. Creo que ahí se ve bastante paralela. Ahí está, creo que ahí ya se ve más paralela. En fin, bueno, aquí creo que ahí ya se ve más paralela, ¿no? Entonces aquí sería, y aquí estaría nuestro vector de dirección U, ¿no? Nuestro vector de dirección U, digo nuestro vector de dirección B, perdón. Entonces ahí estaría, ¿no? Bueno, en fin. Ok, bueno, entonces a ver, esta descripción es bastante sencilla de llevar al caso de los números complejos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, lo único que estamos haciendo en este caso es, pues, desde luego, hacer la descripción en términos de dos vectores. Y como nosotros hicimos la descripción de R2, más bien la descripción del plano complejo, como algo muy parecido a R2, entonces pues parece natural que la recta también se pueda describir de la siguiente forma. Entonces esto recuerden que fue en el caso de R2. Entonces aquí sería Y, aquí sería X. Entonces ahora sí vamos a tomar la forma paramétrica de la recta en C. Entonces forma paramétrica de la recta en C. Ok, entonces para esto, ¿verdad? Pues necesitaremos dos números complejos. Entonces sean Z1 y Z2, dos números complejos con Z2, vamos a ponerlo distinto del 0 para que sea nuestro vector de dirección. Entonces precisamente vamos a hacer lo mismo que en el caso de R2. Vamos a tomar un punto por el que pasa nuestra recta y un vector de dirección. Entonces en este caso aquí tenemos nuestro plano complejo, aquí está el eje real, aquí está nuestro eje imaginario y vamos a tomar nuestros dos puntos, en este caso
Vamos a tomar a este como nuestro punto Z1 y nuestra dirección fija la vamos a tomar de esta forma. Este sería nuestro Z2 y entonces la recta que pasa por el punto Z1 en la dirección de Z2 pues sería exactamente la misma descripción que en el caso de R2. Entonces, a ver, aquí está Z1 y ahora sí voy a hacer la descripción. No voy a meter tanto en esto de que si es paralela o no, pero a ver, entonces a ver, sería 4. Vamos a ver por aquí. Entonces ahora sí, una recta que una estos dos puntos. Ahí está, esta sería nuestra recta, ¿verdad? Y entonces si quieren, a ver, mejor para que la cosa quede un poco más bonita, si quieren aquí a este le voy a poner Z2 así, con otro color, para que se vea que este es nuestro vector de dirección, ¿no? Entonces aquí está nuestro vector de dirección, Z2. Este de aquí sería Z2. ¿No? Y entonces este conjunto de aquí, este conjunto del plano, subconjunto del plano complejo, sería la forma paramétrica de la recta en el plano complejo. Entonces a ver cómo la describimos. A ver, nada más aquí déjenme ponerle que Z2 está así con morado. Entonces sería L sería igual a el conjunto de puntos de la forma Z1 más T veces lo mismo, ¿verdad? Bueno, si quieren aquí lo voy a poner con otro color para que vean que el parámetro tiene que ser real, más T veces Z2 tal que T es un número real. Esta sería la descripción de la forma paramétrica de la recta en el plano complejo, ¿verdad? Así de sencillo. Bueno, desde luego, si nosotros, por ejemplo, queremos, otra de las cosas que nos enseñan, ¿no? Es que si, por ejemplo, tomamos la recta por dos puntos, ¿no? Por ejemplo, si ahora nos dicen que tomemos dos números complejos y queremos la recta por dos puntos, entonces, a ver, por ejemplo, no sé, si nos dicen algo así, si nosotros tenemos aquí nuestro plano complejo y queremos describir la recta por dos puntos, que es algo que también nos enseñan en analítica 1, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tomamos dos números complejos, por aquí, no sé, Z y W, algo así. Entonces podemos tomar la recta que pasa por estos dos números complejos. El teorema del borrador para que quede en efecto que pasó por este punto de aquí. Ahí está. Este de aquí, este de acá. Entonces si suponemos que al menos uno de los dos es distinto de 0, por ejemplo, supongamos que, entonces a ver, vamos a poner que sean Z y W en C con W distinto de 0, ¿no? Entonces esta recta L, que es la recta que pasa por estos dos puntos, entonces L igual al conjunto de puntos de la forma Z más, aquí vuelvo a hacer evidente que el parámetro debe ser número real, entonces tal es que T por W menos Z, Z más T veces W menos Z, tal es que T está en R, pues es la recta por dos puntos, ¿no? Es la forma paramétrica de la recta por los puntos Z y W.
Ok. Entonces, estas son las dos formas de describir a una recta, ¿no? Teníamos la ecuación general y la forma paramétrica de la descripción de la recta. Entonces, desde luego, nosotros pues ya podemos hacer todas esas cosas que nos enseñan, que es que si nos dan dos puntos, entonces tomamos como vector de dirección a la diferencia, a este de aquí, ¿no? Y entonces este de aquí, que sería W menos Z, y podemos generar la recta con el vector de dirección W menos Z. Ahora, una observación que podemos hacer respecto a esta representación es la siguiente. Entonces, a ver, observación. No, entonces, a ver, voy a poner esto un poco más abajo. No, entonces, a ver, observación CAZ en L. ¿Ok? Entonces, existe un número T. Entonces, existe T en R. Existe un número T en R. Tal que, ¿verdad? Pues nuestra Z es igual a Z1 más T veces Z2. Esto es, observen que como Z2 es distinta de 0, entonces puedo escribir T de la siguiente forma. Esto es, T es igual a Z menos Z1 entre Z2 sea igual a T, ¿verdad? Es decir, que T sea igual a Z menos Z1 entre Z2. Y entonces observen que en realidad entonces esto de aquí nos está representando que ese cociente, ¿verdad? Es un número real. Este cociente de aquí es un número real, lo cual quiere decir que su parte imaginaria es distinto del 0, ¿verdad? Es decir, este cociente de aquí, z menos z1, es un número real. Lo cual implica que la parte imaginaria del cociente es igual a 0, ¿verdad? De este modo, por lo tanto, la parte imaginaria de z menos z1 dividido entre z2 es igual a 0. Entonces, eso nos quiere decir que la descripción paramétrica de esta recta se puede llevar a una descripción de este estilo. Esta recta L se puede ver como el conjunto de todos los números z, ¿verdad? En el plano complejo, tales que la parte imaginaria de el número z menos, bueno, lo voy a, para que coincida con z1 entre z2 es igual a 0. Entonces, esta es otra forma de describir a una recta, ¿verdad? Como el conjunto de los números complejos, tales que la parte imaginaria de z menos z1 entre z2 es igual a 0. Y esta sería la recta, es la misma recta, la recta que pasa por el punto z1 en la dirección del vector z2. O, dicho en términos de números complejos, es la recta que pasa por el número complejo z1 en la dirección del número complejo z2. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es otra forma de describir a la recta, desde luego.
y que pues a veces también suele ser bastante útil. Y ya por último tenemos otra forma de describir a una recta, que voy a dar nada más la interpretación geométrica sin hacer de forma muy digamos desarrollada la demostración de por qué coinciden esos dos lugares geométricos. ¿Ok? Entonces fíjense que es lo siguiente. Entonces, a ver, permítanme insertar una nueva página. A ver, permítanme mejor poner una de estas aquí. Ok, ahora sí. Muy bien. Entonces ahora sí. Fíjense que si tomamos, entonces sean Z1, Z2 números complejos tales que Z1 es distinto de Z2. Entonces la pregunta es, ¿qué lugar geométrico es el siguiente? El lugar geométrico de todos los puntos Z en el plano complejo tal que el módulo de Z menos Z1 es igual al módulo de Z menos Z2. ¿Qué lugar geométrico sería ese, muchachos? Fíjense que en realidad lo que estamos viendo es que esta condición de los módulos, ¿no? O sea, digamos, vamos a intentar hacer un dibujo para la aproximación a la descripción de este lugar geométrico. Entonces tenemos aquí nuestro plano complejo. Tenemos aquí nuestro plano complejo de eje real y eje imaginario, desde luego. Y nos dice que tenemos dos números complejos. Vamos a tomarlos de la siguiente forma. Imagínense que aquí está Z1 y por aquí vamos a tomar que aquí está Z2, ¿no? Entonces fíjense, si yo tomo un punto en este lugar geométrico, entonces tomo un punto en este lugar geométrico, vamos a imaginar que está por aquí, este punto de aquí debe satisfacer que la distancia de Z1 a Z2, digo la distancia de Z1 a Z, este de aquí es Z, ¿ok? Debe ser exactamente la misma que la distancia de este a este, ¿verdad? Es decir, que digamos, en este triángulo de aquí que se forma, la distancia, este lado debe ser igual a este lado. Pero eso es para todos estos zetas, para todos los zetas que estén en este lugar geométrico. Entonces, eso no es otra cosa más que la mediatriz, ¿verdad? ¿La mediatriz de quién? Pues la mediatriz de este segmento. Si nosotros tomamos el segmento Z1, el segmento que une a Z1 con Z2, entonces, bueno, más bien, tomo el segmento que une a Z1 con Z2, la mediatriz de este segmento, es decir, la perpendicular por su punto medio. Imagínense que aquí está el punto medio. Imagínense que aquí está el punto medio, entonces la perpendicular por el punto medio describe todo este lugar geométrico. Es decir, está describiendo a la mediatriz de este segmento y por lo tanto está describiendo una recta, ¿verdad? Entonces, este de aquí es precisamente ese lugar geométrico. Entonces esa es otra forma de describir una recta. Si nosotros tenemos dos números complejos, el lugar geométrico de los puntos tales que el módulo de z menos z1 y z
es el mismo que el módulo de z menos z2, pues eso es otra recta. ¿Qué recta? Pues la mediatriz de este segmento, ¿verdad? Esta es la mediatriz de este segmento, que se puede representar, que se puede describir como la descripción que hicimos en la parte anterior, es decir, en la forma paramétrica del siguiente modo. Entonces, ok. En esta de aquí, la forma paramétrica que dimos, la podemos describir entonces de la siguiente forma. Como es la mediatriz, pues desde luego que pasa por el punto medio, ¿verdad? Entonces, un punto por el que pasa esta recta es el punto medio. El punto medio de este segmento no es otra cosa más que, lo voy a poner así, no es otra cosa más que un medio de z1 más z2, ¿verdad? ¿Y cuál sería nuestro vector de dirección? Fíjense que si nosotros tomamos como vector de dirección z2 menos z1, entonces z2 menos z1, entonces vamos a suponer que al menos z2 es distinto de 0, ¿no? Entonces z2 es distinto de 0. Entonces lo podemos dirigir de la siguiente forma, fíjense, más t veces el vector de dirección de este segmento, es decir, del segmento que une a z2 con z1 es z2 menos z1, pero nosotros queremos que dirija esta recta, pues entonces debemos tomar el ortogonal, pero el ortogonal lo encontramos multiplicando por i, ¿verdad? Entonces incluso lo podemos tomar así, entonces sería más i veces z2 menos z1, y ahora sí, multiplicado por t, tal que t está en R, ¿verdad? Y entonces esta sería nuestra descripción de esta recta. Entonces esta es otra forma de escribir a una recta, ¿no? Dados dos números complejos, el lugar geométrico de los puntos tales que el módulo de z menos z1 es igual al módulo de z menos z2, no es otra cosa más que la mediatriz de ese segmento, que se puede escribir como un medio de z1 más z2 más i veces, ¿verdad? z2 menos z1 por t, tal que t es un número real. Entonces ese es otro descripción. Y entonces ustedes, si quieren de ejercicio, pueden demostrar esta igualdad. Entonces ejercicio. Demostrar la igualdad por doble contención. Si les interesa ver por qué se cumple, entonces demostrar la igualdad en un rato libre que tengan, pueden demostrar la igualdad por doble contención, ¿no? Por doble contención. Ok, muy bien, pues esta es otra descripción de una recta, ¿no? Muy bien, entonces a ver, pues ahí está. Listo. Ok. Pues a ver, entonces ahora sí, ahí está. Entonces pasemos ahora sí, ya que vimos esto de aquí, ¿no? Ya que vimos todas las posibles descripciones de la recta. Bueno, no son todas las posibles descripciones, pero con esta será suficiente, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar a la descripción de la circunferencia, ¿no? Entonces ahora sí. Aquí está, la descripción de la circunferencia. Entonces fíjense que para que la circunferencia sea el lugar geométrico que se obtiene en la ecuación de segundo grado, es decir, en esta con la que empezamos, esta de aquí, fíjense que lo que necesitamos es que
el coeficiente A con el C sean distintos de 0, pero además coincidan, ¿verdad? Coincidan. Entonces, pues necesitamos precisamente eso. Entonces, a ver, pues entonces vamos a suponer eso. Entonces, a ver, vamos a tomar... vamos a hacer eso. Ok, entonces vamos a suponer que... Entonces 2... Supongamos que supongamos que que A es igual a C, pero que los dos son distintos de 0. A es igual a C y ambos son distintos de 0. Bueno, son iguales a 0. A es igual a C, distinto de 0. ¿Ok? Entonces la ecuación 1 toma la siguiente forma. Toma la siguiente forma. ¿Ok? Entonces toma la forma ax cuadrada más a y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. ¿Verdad? Ok. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? Pues podemos de nuevo, ¿verdad? A ver, aquí podríamos hacerlo de dos formas. Podríamos... sí, más bien podríamos hacer de nuevo la sustitución, ¿verdad? Recordemos que x es igual a z más z conjugado entre 2 y que... bueno, pero a ver, déjenme ver qué hora es. Ya llevamos más de una hora. Sí, creo que en este video ya no me va a dar tiempo, entonces lo que voy a hacer es... Voy a dejar el video hasta aquí para que no se haga muy largo el video y mejor en otro video que voy a subir ahorita voy a continuar con la ecuación de la circunferencia. Entonces mejor, para que el video no se haga muy largo, vamos a dejarlo hasta aquí y continuaríamos en un siguiente video, ¿ok? Entonces, bueno, pues muchas gracias, muchachos.